Hola, ¿cómo están todos? Otra vez con nuestro programa Salud para Todos. Ahora vamos a hacer nuestra segunda parte de uno de los temas que lo habíamos comenzado, como son las infecciones de transmisiones sexuales. Es probable que este sea un tema que nos podamos quedar mucho tiempo, podamos hacer congresos enteros y a la final podemos hablar mucho de esto. Pero la idea es tratar de tocar temas, ¿no?, que sean de interés para la comunidad, que sean de interés para ustedes, que puedan responder todas esas dudas, todas esas preguntas, niños, mujeres, adultos, porque el HPV no es una enfermedad solo de mujeres. Y esto es importante porque hay que romper algunos mitos, ¿no? Antes, cuando uno hablaba de papiloma, ¿no?, hace años atrás, me acuerdo tanto, hace unos 15, 20 años, se creía que era una enfermedad solo de mujeres, que era, en esa época se creía que estaba relacionada con el cáncer del cuello de útero y que quienes tenían actividad sexual, como son los grupos de HSH, hombres que tienen sexo con hombres, eran quienes tenían probablemente algún riesgo mayor que los otros grupos poblacionales. En este momento el impacto de lo que vendría a ser el virus, del papilomavirus, es una de las infecciones de transmisiones sexuales que más crecimiento logarítmico tiene en los últimos años. Es probable porque ha mejorado el diagnóstico, es decir, desde la época del diagnóstico molecular, creemos que esto ha revolucionado no solo las enfermedades infecciosas, muchas otras enfermedades. La medicina molecular nos ha ayudado a hacer diagnóstico, a hacer seguimiento, y probablemente esto ha hecho de que muchas otras enfermedades no existe un aumento considerable, pero es por mejoría de diagnóstico. Lo segundo, porque los médicos creo que conocemos más, ¿no? Este es uno de los virus principales en enfermedades infecciosas relacionado con procesos oncológicos. Y esto es interesante porque hace 30 años atrás, probablemente, cuando se decía o se pensaba que un virus podía producir un cáncer, probablemente al final nos reíamos o creíamos que no era esta relación directa. Hoy sabemos de que hay muchas enfermedades infecciosas, sobre todo virales, que van a desencadenar o al menos están directamente relacionadas con algunos cánceres. Entonces, yo quería solamente mostrar o mencionar algunas cifras que la Organización Mundial de la Salud tiene. Y esto es interesante, ¿no?, porque yo creo que llama la atención muchísimo. El cáncer es la segunda causa de muerte entre las personas adultas en América, en la región de las Américas. En las mujeres, el cáncer cervicuterino es la principal causa de muerte por cáncer en 6 países y la segunda en otros 14. En el Ecuador, el cáncer de cuello de útero probablemente es la principal causa de cáncer en mujeres, que sigue al cáncer de mama. Por lo tanto, yo creo que este dato no lo olvidemos, porque cuando hablemos de prevención y hablemos de vacuna, vamos a ver que hay dos frentes de lucha: o mejorar el diagnóstico de cáncer o vacunar para que no haya cáncer. Y yo creo que esa es la discusión que probablemente en estos minutos vamos a tratar de conversar con ustedes. Andrés. Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias nuevamente por ser parte de esto de acá. A ver, es un dato muy interesante y algunas veces puede ser perturbador porque uno puede decir y dice, ¿cómo puede ser que el virus del papiloma humano se asocie a cáncer? Y uno puede entender ciertas cosas y es interesante porque hay más de 100 serotipos del virus del papiloma humano. Algunos no van a causar nada, otros van a causar las famosas verrugas que se conocen. Eso es como si fuese una coliflor en ciertas zonas genitales que uno puede conocer. Algunas son verrugas más pequeñas que son más fáciles de trabajar. Con algunos especialistas la cauterizan y pueden sacarlas. Pero hay otras lesiones que no se van a ver y que lamentablemente sí van a generar un cambio en la célula y tienen una capacidad de poder tener un poder oncogénico. Entonces esto es interesante. Y como bien mencionaba, en el Ecuador, la segunda causa de muerte en las mujeres es el cáncer de cuello de útero luego del cáncer de mama. O sea que el Ecuador no está fuera de las estadísticas mundiales. O sea, estamos como dice el mundo que podemos estar. Y aquí viene lo interesante porque en los últimos años uno sabe que el mejor camino para prevenir algo siempre va a ser la educación, pero cuando hablamos de estas enfermedades o estas infecciones de transmisión sexual, muchas veces el mejor camino es la prevención mediante vacunación. Entonces,
Ya ese es el primer punto que uno debe tener en cuenta, que esto es una enfermedad que, si bien es cierto, se puede transmitir por contacto, yo puedo tener en las infecciones de transmisión sexual, yo puedo prevenirla con vacunación. Entonces, ese dato es fundamental para tener en cuenta esto. Y yo pongo el ejemplo de lo que ha hecho el gobierno de Australia, porque hay un índice que está puesto en todos lados, uno lo puede encontrar a nivel de lo que es el cáncer de cuello de útero, a nivel de las mujeres, que es una página oncológica, y ahí muestra que el Ecuador efectivamente está en el segundo lugar, el cáncer de cuello de útero, y el cáncer de mama es el primero, pero demostró algo interesante porque empezaron a salir artículos relacionados con lo que publicó Australia. Australia se dio cuenta que tenía el mismo problema y lo que hizo fue no solo descubrirlo, hacer un diagnóstico, sino en que empezó a vacunar. Y se dieron cuenta que 2/3 de su población tenía por biología molecular un virus que podría desarrollar un cáncer. Y también se dieron cuenta, antes se decía, no, si tienes una infección por el virus del papiloma, puedes desarrollar un cáncer en 10, 20, 30 años. También vieron que podrían haber presentaciones más tempranas de cáncer, como a los 2, 3 años. Entonces también es muy interesante, o sea que uno podría decir, está un poco más agresivo. Pero ¿qué hicieron ellos? O sea, para ver esta transformación de la malignidad, ya no dijeron que puede pasar en 20 años, dijeron, bueno, puede pasar antes, está demostrado. Y empezaron a vacunar. Y ellos, en una tabla de más o menos de 180 países al inicio, de los que estaban con alto riesgo de tener estas enfermedades, ellos estaban en el puesto, digamos, 160, en el puesto 23 en el año 2011. O sea, que era un número importante. Y al año 2020, o sea, 9 años después de haber vacunado a toda su población joven, se posicionaban en el puesto 166, posterior a la vacunación de 9 hasta los 25 años. Entonces, este es el dato interesante y como aquí podemos decir como frase que se le acuña a la política, el dato mata el relato. Y esto es fundamental porque se demostró que por medio de una intervención tan sencilla como la vacunación, uno puede generar un cambio total en lo que es la salud pública más adelante. Porque nosotros siempre nos poníamos a pensar, una vez tuvimos un conversatorio con gente que hace cáncer y yo creo que a la gente sí le impacta mucho el tema de los precios. Y cuando conversábamos con las personas nos decían, mira, un diagnóstico de cáncer, en el caso de cáncer de cuello, que involucra atención ginecológica, por cirugía, que tiene que hacer algunas cosas, anatomía patológica, estaba más o menos con la primera sesión de quimio, si no me equivoco, entre 15 y 17 mil dólares. Creo cuando lo conversamos así. Si no me equivoco, era así, entre 15 y 17 mil dólares. Aplicarse una vacunación está en menos de 400 dólares. Entonces, no hay punto de comparación entre lo que yo invierto, porque es una ganancia, entre 300 400 dólares comparado con 15 mil dólares. Lo que me puede costar un procedimiento inicial de un cáncer, sin contar las complicaciones. Entonces, si bien es cierto, los números son importantes a nivel de cuanto económico, el dato más importante es que la vacunación sirve y que vamos a estar, tanto así que ahora Australia ya se está planteando no utilizar el esquema habitual de vacunación, sino porque tiene a toda su gente vacunada, ha empezado a vacunar con menos dosis. O sea que incluso siguen ahorrando en lo que es salud pública. Creo que ese dato es fundamental. Yo creo que aquí sí es importante tratar de diferenciar lo que hemos dicho. Una cosa es hablar de vacunación, es decir, poner todo el esfuerzo para prevenir que haya incendios. Y otra cosa es prepararse con motobombas y bomberos para apagar los incendios. Este es un término que siempre lo hemos conversado con los tomadores de decisiones, con los políticos, pero lastimosamente países pobres como los nuestros, entre comillas, todavía no terminan de entender que invertir en prevención no es gasto. Creo que el ejemplo que Andrés ha dado entre lo que yo gasto por una paciente con cáncer, por una paciente que tenga una patología oncológica, probablemente va a ser mucho mayor que lo que yo pueda invertir en vacunar a niñas. ¿Y por qué esto es interesante? Porque la vacuna, ¿no, verdad? Acordémonos que venimos de una pandemia en donde el crecimiento de los grupos antivacunas lastimosamente fue mucho más allá de lo que pensábamos. Creo que aquí hay que tenerlo claro porque la vacuna del HPV, a pesar de su alto costo, tiene una alta eficacia. Pero este alto costo debería ser uno de los objetivos donde los gobiernos
su Ministerio de Salud Pública, deberían de hacer los lobbies necesarios para abaratarlos. Deberíamos de hacer, ¿no?, la comunidad andina o reunirse entre países para tratar de adquirir o montar, ¿no?, laboratorios como el INSPI, que pudiésemos tratar de tener ese sueño de poder fabricar nuestras propias vacunas. En este momento las vacunas en el país son vacunas que solo son aplicadas a niñas de 9 años. Y esto es interesante porque cuando uno lee las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, esta vacunación puede ser desde niñas de 9 hasta los 26 años. Pero uno puede pensar que solo hasta los 26 años puedo vacunar. ¿Y por qué razón es importante estos grupos etarios divididos? Porque a menor edad usted puede utilizar hasta una sola dosis. Miren ustedes que esto es interesante, porque países como bien lo decía Andrés en Australia, que es uno de los países donde ha hecho mayor inversión en salud pública, si usted vacuna una dosis más que sea a niños de 9 años, es probable que hasta los 14 sea más que suficiente. ¿Ya? Y es probable que luego, con 2 dosis separadas por 6 meses, ¿ya?, en menores de 26 años, también es suficiente. Pero uno se preguntaría, los mayores de 26 años, yo tengo una vez tuve una paciente de 27 años que probablemente estaba iniciando una mayor actividad sexual que antes. Y había escuchado que una amiga de ella, ¿no?, contemporánea de su colegio, había sido infectada por verrugas. Lógicamente el susto, vino a consultar y ella había leído en internet y había visto que solo podía vacunarse de acuerdo a internet solo hasta los 26 años. Y cuando vino a la consulta, la primera pregunta era: doctor, ¿por qué no puedo vacunarme? Y esto es lo que yo creo que hoy queremos tratar de dar claro. Todos pueden vacunarse. La diferencia está en la respuesta que un organismo tenga a una vacuna. En donde se ha visto mayor respuesta son en antes de inicio de actividad sexual a los 9 años. Y esto le decimos a los papás, porque los papás creen que a veces cuando el médico le sugiere que la vacune a su niña para HPV, el papá salta, se enoja, porque cree que estamos incentivando a la actividad sexual. Y eso es lo que hay que educar a los papás. Porque una niña sobre todo a los 9 años, va a tener una mejor respuesta inmunitaria a una sola dosis de la vacuna. Y es probable que más que sea solo una sola dosis alcanzaría. Personalmente yo soy fanático de las 2 dosis. Creo yo que una dosis uno la daría en programas masivos de vacunación, pero yo en mis pacientes privados o las sugerencias que yo hago probablemente son de 2 dosis, porque no sabemos ese margen todavía entre 1 o 2 hasta los 26, ¿no? Pero la propia OMS dice que por lo menos póngase una dosis de vacuna. Los otros es averiguar cuántos tipos de vacunas tenemos. Actualmente las vacunas vienen compuestas por diferentes tipos, ya lo mencionábamos, que hay más de 100 serotipos diferentes, pero están solo 12 los que están relacionados, ¿no?, directa o indirectamente con producir lesiones relacionadas a lo que se denomina oncogénicas. Y de ellas, probablemente hay muy bien diferenciadas quienes están o quienes se relacionan con cáncer de cuello de útero, otras se relacionan con cáncer de ano, de pene o incluso de garganta. Por eso que actualmente la vacuna, el nombre comercial es Gardasil, nonavalente, que tiene 9 diferentes serotipos, ¿no?, de diferentes tipos de HPV, es la que en este momento se está recomendando. Pero los ministerios de salud todavía tienen muchos de ellos la tetravalente. Están en esta fase de cambiar hacia la nonavalente. Entonces la pregunta sería, Andrés, aparte de lo que ya hemos dicho entre 9 y 26 años, ¿pueden vacunarse alguien por arriba de los 26 años? Sí, totalmente. Yo siempre digo que si una mujer, sobre todo hablando en el caso de la mujer, que estamos hablando del caso de cáncer de cuello de útero, termina su compromiso, digamos, y encuentra el amor a la vuelta de la esquina, así como encontró el amor, puede encontrar sífilis, herpes, virus del papiloma humano, así que, ¿por qué no podrá vacunarse? ¿Cuál es el concepto? Si bien es cierto, probablemente esa eficacia sea menor, no quiere decir que tenga una contraindicación. Esa es la realidad. Entonces,
yo sí comparto el tema de la vacunación posterior a esa edad. Después podremos discutir si 2, 3 dosis es un tema más técnico de acuerdo a lo que está publicado. Pero si bien es cierto, a partir de los 15 años también está publicado que podrían ser 3 dosis. Por eso digo, eso es dependiendo de la publicación, lo que uno saque. Pero yo quiero agarrar algo que usted mencionó sobre el tema de los antivacunas. Si bien es cierto, en Ecuador no es algo muy fuerte, en otros países es muy llamativo, pero acá desde que pasó con el tema de la vacuna de COVID, lamentablemente empezaron a salir muchas dudas y decían: ¿cómo puede ser posible que hayan inventado una vacuna tan rápida? Esto es algo de las industrias, la industria que generó el virus no, y entonces hizo que nos guardáramos y por eso están sacando plata. Entonces, eso no es cierto, uno tiene que decir que las vacunas de ARN mensajero, que son las actualmente las que se comercializan por el tema de COVID, tienen una plataforma que se viene trabajando desde hace muchísimos años atrás. Y el hecho de que la gente desconozca no quiere decir que no se lo haya trabajado. Es como las vacunas del dengue. Si bien es cierto, acá en el Ecuador todavía nosotros no se comercializa y no se conoce mucho la vacuna del dengue. La vacuna del dengue ya existe hace un par de años en ciertos países de la región y está demostrado para cierto grupo de personas. Entonces, y te dicen: ¿cómo? Pero tan rápido la vacuna de COVID, ahora dengue, ¿y por qué no sacan la del VIH? Bueno, es diferente la del VIH porque el VIH es un tipo de virus que forma parte de los retrovirus, que es muy diferente. Pero ya en el mundo, cuando hablemos de VIH, vamos a hablar de que ya hay tratamientos inyectables que se aplican una inyección cada mes. Entonces, todo eso ha evolucionado. Pero sí quiero tocar el tema de las vacunas porque lamentablemente luego del agua potable, las vacunas son lo más grandioso que ha hecho el ser humano. No existe otro dato más contundente que ese. Y lamentablemente lo que pasó en 1998 con el doctor Andrew Wakefield, que él fue el gastroenterólogo que por hacer un estudio en la fiesta de su hijo, según los reportes dicen que él le pagaba $5 a los niños por participar en este estudio, por un estudio de 12 niños con autismo, él decía que la vacuna de la triple viral, sarampión, paperas y rubiola, tenía una relación con el autismo. A partir de ese entonces se crea el mito y se dice vacunas autismo. No quiere decir que las vacunas no tengan efectos adversos. El efecto adverso más común es cuando me apliqué una vacuna, me duele el brazo, se me hincha, me da fiebre. Sí, hay personas que tienen efectos más graves que eso. Puede pasar. Hay personas que toman paracetamol y les puede generar una reacción alérgica y dice: ¿cómo? ¿Alérgico al paracetamol? O sea, hay un montón de cosas en medicina. Pero uno tiene que ver lo que está escrito para la mayoría y lo que está documentado, según datos epidemiológicos y estadísticos. Entonces, lo que demostró Wakefield, que salió publicado en Lancet, que es una revista realmente muy, muy, muy prestigiosa, se dieron cuenta que fue algo deshonesto y categóricamente a él, con eso de ahí, le quitaron su licencia y no puede ejercer más en el Reino Unido. Y después Lancet lo que hizo fue rectificar eso de ahí diciendo que nunca tuvo que haber publicado. Entonces, el mito de que las vacunas se relacionan a autismo no es cierto. Nació de algo, pero lamentablemente es como en este mundo pasa, una vez que está instaurado el mito, quedó. Yo creo que esto es importante porque todavía hay publicaciones, sobre todo los grupos antivacunas. No quiero repetir lo que ya tú dijiste, pero sí creo que hay que dejar muy bien asentado. Las vacunas no producen, no está demostrado que tengan una relación con el autismo. Lo mismo pasa con el timerosal, que era otro de los compuestos, que probablemente en vacunas múltiples es uno de sus componentes, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener claro que esto es como una guerra a veces, ¿no? Puede que hayan efectos colaterales, puede que hayan leves, moderados o severos, pero los beneficios son mucho mayores que probablemente los riesgos. Si no hubiera existido la vacuna del COVID, probablemente que es la que más pudo contener la mortalidad, porque yo creo que eso es importante. Hay vacunas que sirven para darte inmunidad permanente, ¿no? Y hay otras vacunas que te dan inmunidades transitorias. La influenza, por ejemplo, al ser un virus RNA, te va a producir una inmunidad transitoria. Por eso es que hay que vacunarte cada año. Lo mismo nos está pasando con el COVID, con el SARS-CoV-2. Es probable que por ahora estamos vacunando más frecuentemente debido a la presencia que hay, pero vamos a llegar probablemente igual que las endemias respiratorias, en donde cada año van a formar parte del virus que circula
y probablemente lo que tengamos que darle. Volvamos a lo que es el papiloma para no desviarnos. Entonces ya hemos dicho y hemos aclarado para ir resumiendo. No hay autismo con vacunas. Las vacunas están indicadas para toda la población, pero las recomendaciones como salud pública son para los niños a partir de los 9 a 14 años, mínimo una dosis. Y probablemente hasta los 26, 2 dosis. Pacientes inmunodeprimidos o que, de acuerdo con su médico, llegue a un análisis individual, probablemente uno puede sugerir hasta 3 dosis. Por lo tanto, lo importante es que usted se vacune. ¿Qué hacemos con a quienes ya le dio papiloma? ¿No? Es la otra consulta frecuente que viene a la... A mí me dio papiloma, pero me hicieron un hisopado, la mujer en el cuello uterino, el ginecólogo, y ahora como lo dividimos de alto o de bajo riesgo, ¿no? Yo tengo papiloma de bajo riesgo. Y probablemente alguien le dijo, como ya tú tienes papiloma, ya no tienes que vacunarte. ¿Qué le decimos a esa paciente? Bueno, o sea, primero que volvamos al concepto inicial, que habían más de 100 serotipos. Entonces, si ahora yo tengo uno de bajo riesgo, o uno que me produce una verruga, o uno que no me produce nada, no sabemos si a la larga vamos a poder adquirir el de alto riesgo, el que realmente nos desarrolla una enfermedad oncológica. Entonces, la recomendación es vacúnate. O sea, no hay opción de no hacerlo. Y está muy bien esa duda porque la gente dice, pero si ya me dio, ¿por qué? Capaz me hace daño. No, daño no va a hacer, porque yo estoy cubriendo, desde el punto de vista técnico, los serotipos que más frecuentes se relacionan a cáncer son el 16 y el 18, pero hay otros más que son de alto riesgo. Entonces, eso es lo que uno debe estar preocupado. Yo voy a proteger contra esos serotipos. Y es muy interesante porque con el tema, como usted decía al inicio, este crecimiento exponencial en el tema de los hombres que tienen sexo con hombres, es muy interesante porque si bien es cierto, el zinc que está en el esperma del hombre genera algo de protección, pero cuando hablamos de la región del margen anal, es interesante saber que hay un incremento de casos de cáncer de ano en hombres que tienen sexo con hombres y también en cáncer de garganta. Hay unos serotipos que pueden producir algo que se llama papilomatosis laríngea recurrente, que son por los serotipos. Yo en el Ecuador he tenido un solo paciente de esos, y porque no es tan común, pero es interesante porque antes se decía solo saca, eran como unos granulomas que crecen dentro de la garganta, saca, como una verruga dentro de la garganta, y al paciente le cambia la voz, pero si crece tanto le puede obstruir la vía aérea. Me acuerdo que este paciente terminó con una traqueostomía, pero al paciente, cuando él me fue a consultar a mí, él me preguntaba que él quería hacer todo lo que estaba escrito. Y era interesante porque había muchos productos escritos, pero que no tenían una evidencia científica. Posteriormente salieron trabajos contra la vacuna, con la vacuna, y lo que hice fue indicarle la vacunación. Y el paciente había mejorado, por lo menos en un tiempo, las recurrencias. Porque disminuye el crecimiento de esto, la aparición, o sea, lo que sería la recurrencia. Entonces es interesante que no solo me va a proteger contra los oncogénicos, me da la protección contra estos que no son oncogénicos, pero que me van a dar algún tipo de problema. Es un dato para tener en cuenta, o sea, no es solo quedarse con, no, es que solo tengo que contener el cáncer. No, hay otras situaciones que también pueden pasar, pero lo más grave, obviamente, cuando hablamos de un tema de estos es de cáncer, y recuerden que puede ser cáncer de garganta, cáncer de pene, cáncer de cuello uterino y anexos, y cáncer de lo que es recto margen anal. Yo creo que solo para recordar la forma de transmisión, porque si bien es cierto, cuando uno habla de HPV y habla de verruga y habla de cáncer, se cree, como ya lo hemos dicho, no es solo para los que son mujeres, es más frecuente el cáncer de cuello de útero, pero en este momento el aumento creciente de actividades sexuales, entiéndase por actividad sexual todo contacto de piel o mucosas, de genitales, ¿no? Masculino, femenino. Eso también es interesante porque piensan que si no hay penetración, exacto, no hay sexo. Por eso yo creo que el término contacto de piel y mucosas, hay términos que a veces los chicos, ¿no? Jóvenes sobre todo, al no querer quedar embarazada a alguien, solo tienen contacto entre sus genitales y probablemente no existe una eyaculación
en el interior de la vagina, ni en el interior del recto, ni en la cavidad oral. Pero hay un contacto de la piel genital, de la piel del pene con la mucosa de la vagina, con la mucosa del recto o con la mucosa, un sexo oral sin eyaculación en la boca, y ese contacto de la piel probablemente es la principal forma de transmisión. Y ya antes lo mencionaba Andrés, el recto, por sus características, algo que se llaman criptas, es probable que tenga la mayor cantidad posible de virus en donde no hay sintomatología. Pero en cambio la actividad sexual anal o rectal va a producir microtraumas, va a producir lesiones. Y ahí es cuando tú corres el riesgo de poderte infectar o de poderte transmitir. Por eso es que hay creo yo, unos conceptos muy claros, que toda relación rectal, tú tienes que usar, ¿no?, preservativo con lubricante, porque así tú no veas lesiones visibles, así tú no veas que hay una llaga, una úlcera. Tener una relación rectal no protegida te va a predisponer a otro tipo de infecciones, complicaciones, porque el recto probablemente es un sitio muy sucio. Y en el caso del hombre, donde penetra, tiene un órgano que se llama próstata, ¿no? Y probablemente una de las causas de la prostatitis, sobre todo las crónicas, tiene que ver con actividad sexual rectal, en donde lastimosamente estas son las consecuencias, ¿no? Y un dato, si bien es cierto, no para aumentar el morbo, sino por un dato de color, para que vean cómo ha ido cambiando las conductas del ser humano, que si bien es cierto, en un momento la virginidad era algo que se cuidaba mucho, luego dejó de pasar a algo de la antigüedad. Actualmente, yo les comento esto porque hago trabajos de educación en diferentes lugares y haciendo una intervención en algunas instituciones educativas. Es interesante cuando uno conversa con los chicos porque para que no pierdan esa virginidad, mantienen relaciones sexuales, ya sean anales u orales, con eyaculación, o sea, hombre-mujer, hombre-hombre, y ahí mantienen el tema, en el caso de la mujer, la virginidad por el tema del himen, porque algunas chicas con las que yo he conversado dicen que son llevadas por sus padres a controles ginecológicos. Pero sobre todo también este tipo de relaciones para evitar embarazos. También, así que es interesante porque uno dice, a ver, lo que yo les cuento ahora no es con ánimo de, ay, sí, que genera el morbo, pero para que vean que estamos en una situación en la cual, como mencionábamos en la primera parte de este podcast, que el incremento de las infecciones de transmisión sexual ha sido exponencial. Y justamente hace 2 días veía algo de un instituto de salud de Estados Unidos que decía que cuando nosotros hablamos de sífilis, tal cual lo que nosotros mencionamos el capítulo anterior, decían que en Estados Unidos tiene un incremento exponencial en este momento. O sea, no estamos alejados de lo que pasa en el mundo y no siempre eso es bueno dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si bien es cierto, nosotros creemos que el mejor camino para prevenir algo es la educación, estas cosas pasan y nosotros nos decimos, si bien es cierto, vamos a decir, nosotros tenemos un algoritmo que decimos cuídate así, a el que nunca tuvo relaciones sexuales que se abstenga, el que ya tiene relaciones sexuales, o sea, la S de sexo, que conozca estas cosas, y el que ya tuvo una infección de transmisión sexual, o sea, la I, A, sí, es que tiene que saber también cómo puede evitar contagiarse de otra infección de transmisión sexual. Es interesante porque nosotros siempre vamos a proponer el tema de la abstinencia como un valor fundamental, un valor para, digamos, para los más moralistas que va relacionado con eso, va pegado con eso. Pero si la persona ya tiene relaciones sexuales o va a iniciar su relación sexual, tiene que tener toda la información disponible a la mano, certera, confiable, para tratar de evitar, en este caso, infecciones de transmisión sexual, que a la larga, por ejemplo, en las chicas jóvenes, si inician una relación sexual temprana, que el cuello de útero no está todavía bien desarrollado, se desarrolla después de los 18 años, algunos ginecólogos nos pueden decir un poco más de eso, puede ser que sea más difícil el erradicar una infección de transmisión sexual. Y es por eso que pueden tener enfermedades como
hay una situación que la manejan mucho los ginecólogos, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, que está generada, la mayoría de sus casos, por infecciones de transmisión sexual. Y son estos casos que las mujeres después no pueden tener relaciones sexuales por dolor, no pueden quedar embarazadas por la infección adquirida a muy temprana edad. Es por eso que esto es fundamental entender, no para generar morbo, sino para que las cosas pasan y hay que educar, hay que enseñar. Yo creo que esto es necesario porque cuando siempre tenemos que hablar o tenemos que ir a unidades educativas, escuelas, colegios, siempre hablar de este tema genera un poco de, en ciertos grupos de padres, genera algo de que... Como un tabú. Un tabú, y ellos creen que la actividad sexual, siempre le dicen a la escuela o nos dicen a los médicos, nosotros le enseñamos en casa. Yo creo que eso está bien. La pregunta es, ¿quién le enseña a los padres? Porque el padre aprende por pornografía, probablemente, y la mujer aprende por lo que su esposo o porque en su casa, ¿no verdad?, escucha. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo que la prevención es el camino, pero para prevenir tenemos que educar, tenemos que informar, tenemos que tratar de llegar a los padres para que hayan escuelas de padres, para que este tema no sea tabú y se puedan conversar en la mesa familiar. Es muy difícil, ¿no?, o al menos los médicos no queremos, o no es nuestro anhelo, y por el contrario, siempre nos preocupa que cada vez hayan más niñas embarazadas. El Ecuador es un país en donde la tasa de embarazo a nivel de adolescentes y niñas se viene acortando. Y todos tenemos claro que niñas mayores de 10, 11, 12 años, sus embarazos no es que han sido por un acuerdo mutuo. Gran parte de estos embarazos son embarazos no consentidos por abuso. Y eso es lo que tenemos que tratar de conversar, qué es lo que está pasando en el país. Por eso que los inicios de actividades sexuales, sea por consentimiento o no consentimiento, el Ecuador, lastimosa y desgraciadamente, está dentro de los primeros lugares en lo que es Latinoamérica. Por eso es que hablar de este tema, hablar de infecciones de transmisiones sexuales, conversar y educar, tiene que ser parte, ¿no es verdad?, de que los padres conversen con sus hijos. Esto ya dejó de ser un tabú. Esto no tenemos que esperar, ¿no?, que la mujer llegue al matrimonio virgen. Si llega virgen, bienvenido sea. Pero si es que no llega, nosotros los médicos tenemos que ayudar a educar. Y educar significa que tú sepas que en este momento se practica actividad sexual de todo tipo. Y cuando alguien sale o escucha o ve en internet lo que hacen en Europa, no quisiéramos todavía hablar de este tema, pero vamos a tener que tocarlo, ¿no? El chensek es una práctica sexual que ya hay en el Ecuador, que antes, cuando hace años atrás conversábamos con amigos españoles, creíamos que esto nunca iba a llegar al Ecuador, pero ya hay. En algún momento lo vamos a conversar cuando hablemos del VIH. Por ahora, solamente para resumir e ir avanzando, hemos dicho que vacunación, preferentemente tenemos que vacunar a niñas de 9 a 14 años, ¿no verdad?, mínimo con una sola dosis, hasta los 26 con 2, y en pacientes, en ciertos grupos de pacientes, con 3 dosis. Todos pueden vacunarse, ¿no? Necesitan conversar con su médico de cabecera, hay que tratar de saber los beneficios que ellos tienen. Vámonos al otro lado. Yo les quería mencionar antes de terminar con este tema, por un tema de que es interesante cuando uno le pregunta a las personas si quiere recibir este tipo de información. Nosotros hicimos una encuesta, o sea, con el grupo de trabajo hicimos una encuesta entre agosto y septiembre del año 2022 a un poco más de 800 personas, 820 personas para ser exactos. Y 9 de cada 10, esto fue en la comunidad, pero nos fuimos a mercados durante las mañanas para tener una encuesta para ver lo que pasa en la ciudad. Y 9 de cada 10 personas encuestadas tenían relaciones sexuales. 3 de cada 10 eran promiscuos. ¿Qué quiere decir esto? Más de 2 parejas sexuales en 6 meses. Esto es un dato importante. Aunque uno diga, no, es que yo solo tengo la estable, pero de vez en cuando tengo a alguien más. Bueno, tener más de 2 parejas sexuales en 6 meses ya se considera promiscuo. Y lo interesante era que 8 de cada 10 no utilizaban preservativo. Entonces, ahí nosotros después más adelante hacíamos una subdivisión de cuál era pareja estable para estas personas que no utilicen preservativo, porque evidentemente con su pareja estable
no van a utilizarlo. Pero era interesante saber que, si bien es cierto, 8 de cada 10 también tenían interés, 4 de cada 10 6 de cada 10 decía que tenía conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual. Y cuando empezábamos a hacer preguntas simplemente para evaluar su conocimiento, no técnico, no estamos hablando de cosas técnicas médicas, que eso obviamente no todo el mundo lo va a tener, más del 90% desconocía totalmente lo que era esto. Entonces, y yo creo que tendría que agregarle ahí, porque en ese mismo encuentro se agregó también las relaciones anales. Ya, por eso digo, probablemente, si bien estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un tema que a veces causa un poquito de escozor, pero yo creo que en algún momento hay que decirlo, porque esto está pasando. Sí, sí. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, toda esta generación Z, ¿no? Su actividad sexual en este momento es totalmente diferente que hace 30, 40 años atrás. En este momento hay mayor actividad sexual ya no protegida. Por eso es que la educación y la prevención deberían de ser parte fundamental dentro de las diferentes estrategias que se están realizando. Y si le agregamos es que ahora no solo son no protegidas, sino que dependiendo del grupo poblacional que uno tenga, que uno intervenga, tenemos que decir también que lo que usted decía, el chemsex, que es el uso de drogas para las relaciones sexuales. Entonces, es un tema que ahí sí tendríamos que invitar a alguien que haga esto, que sea psicólogo, psiquiatra. Pasemos al otro lado, Andrés. Para tener una idea mejor de todo lo que es esto, que son estas cosas que se iniciaron en el viejo mundo y que están llegando acá y que hace bastante tiempo ya las tenemos. Sí, yo creo que ese es un tema que cuando toquemos adicciones, ¿no? Son los efectos colaterales de esta sindemia que le hemos llamado, como son las adicciones y como son las infecciones de transmisiones sexuales, ¿no? La adicción, acordémonos que el alcohol es una adicción. Si a eso le agregamos drogas psicotrópicas, probablemente esto va a predisponer, va a aumentar la energía sexual en los jóvenes y hace que lastimosamente el sexo responsable cada vez quede a un lado y la actividad sexual no protegida sea la que más frecuente la realicen los chicos, ¿no? ¿Cuándo una mujer debería de hacerse pruebas para detección de HPV? Bueno, toda mujer que tiene inicio de su actividad sexual ya debería hacerse por lo menos una vez al año virus del papiloma humano, y las mujeres que a pesar de tener 21 años y no han mantenido relaciones sexuales deben de hacerse pruebas del virus del papiloma. Se tienen que hacerse chequeos ginecológicos. Si bien es cierto, hay una discusión en el tema de cuándo a una persona hacerle biología molecular, este tema nosotros los infectólogos lo podremos discutir con los ginecólogos. Un día vamos a invitar a un ginecólogo, porque hay mujeres jóvenes que entre 18 y 30 años que pueden tener presencia de virus del papiloma humano, pero que no son los que van a desarrollar algo oncogénico. Por eso te dice cuál es la utilidad, y esos son los que se hacen trabajos para poder demostrar, y en algunos lados sugieren que a partir de los 30 años, por el tema de disminuir esa otra cantidad, aunque hay otras personas que dicen, bueno, y si lo detectamos a tiempo, mucho mejor, porque si una persona empezó, digamos, su actividad sexual a los 15 años y ya lleva 28 y ha tenido múltiples parejas sexuales, ¿quién quiere decir que a los 25 no se adquirió un VPH de alto riesgo? Entonces son esas interrogantes, y está bien porque así funciona la medicina. Uno tiene que poner una hipótesis y luego de esa hipótesis hacer un estudio para demostrar que realmente esa hipótesis tiene utilidad o no tiene utilidad para todo el mundo. Si no, terminamos haciendo las experiencias personales, y en medicina las experiencias personales son anecdóticas, no funcionan. Creo que es importante que ustedes, como ya creo que lo dijimos al inicio, existe un aumento de otros tipos de cánceres. El aumento de cáncer de ano y de recto, el aumento de cáncer a nivel del pene, el aumento de cáncer a nivel de lo que es cuello y garganta, lo que es la laringe. Cuando uno ve las estadísticas de los últimos años, ve que esto hay un crecimiento exponencial que va casi de la mano del cáncer del cuello de útero. Lógicamente, el cáncer del cuello de útero está muy por arriba de los otros tipos de cáncer. Por esto es que la recomendación es que si usted mantiene actividad sexual oral o de cualquier otro tipo, anal, vaginal o con personas de su mismo sexo, hay que hacerse chequeos también a nivel de la región anal. En la región anal, los proctólogos, que son los médicos especialistas, cirujanos, que realizan o son especialistas en la parte terminal
del tubo digestivo, ellos también hacen algo que se llama citología, que viene a ser una especie de un Papa Nicolau. Así como se le hace en el cuello del útero, lo podemos hacer a nivel de la región rectal. Y esto es importante porque los grupos, todos los grupos LGBTI, como son los grupos trans, en las últimas cifras que vimos en el país, son los grupos más afectados de VIH. También vamos a hablar posteriormente cuando hablemos de VIH, porque es un grupo donde la discriminación, el estigma, los problemas sociales, todos están concentrados ahí, incluidos adicciones, pero es que hay que tratar como salud pública también de ofrecerle prevención, también de ofrecerle tratamiento. Por eso es que la sugerencia es que si usted mantiene actividad sexual, prevenga. ¿Cómo prevengo? Acudiendo a mi médico. Ginecólogo para todo lo que son la región genital, proctólogo para todo lo que es la región rectal y ano, otorrinolaringólogo para lo que es la evaluación de boca y a nivel de lo que son las cuerdas vocales. Me comprometo en la siguiente oportunidad para seguir hablando de infecciones de transmisión sexual y podemos también invitar a otras personas, ya lo vamos a coordinar, pero la idea es que esto sea, digamos, más dinámico, así que a nosotros sí nos gustaría responder dudas, preguntas, ya van a ver que van a estar acá abajo en nuestras redes para que puedan hacer consultas y en caso de que podamos abrir una línea directa también lo vamos a hacer, no se preocupen, la idea es ir mejorando poco a poco para que ustedes tengan una información clara y precisa desde el punto de vista de las infecciones, de los infectólogos, que somos los que tenemos un poquito más de cancha en este tipo de infecciones. Yo creo que en este programa Salud para Todos, la idea es que ustedes nos hagan llegar todas sus preguntas, todas sus dudas, todas sus sugerencias, háganoslas llegar a través de las diferentes redes sociales que van a estar disponibles dentro de lo que es la propaganda y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de darle respuesta a la mayor cantidad de inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias y un abrazo fuerte y seguimos en Salud para Todos. Chao, saludos.